al podcast Solo Hoy. Yo soy María de Los Ángeles López Ortega y te recuerdo que nos sigas en nuestra página de Facebook, Podcast Solo Hoy, y en nuestro canal de YouTube. El día de hoy me acompaña el doctor Daniel Iván Lozano López. Él es médico con especialidad en psiquiatría. Él está adscrito al Centro Integral de Salud Mental y además atiende en sus consultorios particulares. Ya más adelante nos dará sus datos de contacto. Estoy muy contenta de que nos haya podido hacer un espacio porque nos va a hablar de un tema muy importante. Nos va a hablar de los mitos y realidades de la psiquiatría. Sobre todo ahora en esta época de confinamiento estamos viendo que muchas personas están presentando algunos padecimientos tales como ansiedad, depresión. Y se les ha dado mucho espacio para que hablen los psicólogos, los psicoterapeutas, pero bueno, ¿qué sucede con la psiquiatría? Me parece que es algo muy importante también de abordar porque hay ciertos padecimientos que tienen origen orgánico y hay veces que hay muchos mitos, muchos temores de asistir con un psiquiatra y entonces de esto nos va a hablar él, nos va a hablar acerca de cuál es la importancia de su especialidad, cómo nos puede ayudar, cómo es que se necesitan a veces tratamientos médicos, cómo es que no es cierto que hay ciertos medicamentos que vayan a causar adicciones o que los tengan que tomar de por vida. Nos va a hablar de todo esto. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Angie. Pues sí, hay bueno, en lo que tenemos, lo que vemos de las situaciones con lo que llega a manifestar, bueno, en general, la población, tanto la población general como la población que acude a consulta, hay muchos tabús y muchos prejuicios con acudir con un psiquiatra, un especialista como yo. Principalmente, pues como inicialmente lo comentaste, el temor a la adicción a los medicamentos. Aquí, manejamos medicamentos de diferentes tipos, ¿no? Y acudir a una atención a psiquiatría no involucra, no involucra como adicción a una sustancia. Más bien, sí hay padecimientos, por ejemplo, la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, en las que el tratamiento por la enfermedad, igual que una diabetes, una hipertensión, pues el tratamiento es indefinido, porque así es la naturaleza del padecimiento. No es tanto de que el paciente se haga adicto al medicamento, sino más bien de que su enfermedad lo requiere porque no existe cura. O sea, es un tratamiento nada más para controlar los síntomas o llevar al paciente a una remisión. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad bipolar, el paciente puede estar totalmente sintomático, pero con tratamiento. Pero eso no significa adicción, sino más bien es de que el padecimiento requiere, el padecimiento del enfermo requiere el medicamento para tener un control porque no es curable y hay la tendencia a las recaídas. Lo más común que vemos en la consulta, tanto en institución como en la consulta particular, son padecimientos de depresión y ansiedad. Sí es importante. Aquí como la base o la clave para suena redundante, pero la clave o la base para un tratamiento antidepresivo, para un padecimiento de depresión o ansiedad, pues es un medicamento antidepresivo. La mayoría de los antidepresivos tienen los dos efectos, tanto la parte de aliviar y retirar síntomas de ansiedad y depresión. La mayoría, hay pocos que nada tienen como efecto un puro síntoma de depresión. Estos medicamentos, por ejemplo, puedo mencionar a sertralina, fluoxetina, venlafaxina. Son medicamentos que se tienen que usar por un tiempo promedio de 1 año y medio, porque el sentido, los padecimientos, aquí, como he mencionado, hay padecimientos que no se curan, pero mucho de lo que vemos en consulta, que son padecimientos de ansiedad y depresión, que esto tiene relación con la situación de la pandemia y la contingencia que estamos viviendo. Los padecimientos de ansiedad y depresión pueden ser curables. Entonces, como se planteó a los pacientes que van a consulta de primera vez, el sentido es de que se pueda curar el padecimiento y la enfermedad, ya sea de ansiedad o depresión, y esto pues sí involucra un tiempo de 1 año y medio, viendo de que el medicamento que se le indica al paciente funcione bien y que y si le funciona bien no hay efectos adversos de trascendencia, pues ya se puede llevar se puede llevar el tratamiento a este tiempo de 1 año y 6 meses, y después de eso, viendo de que el paciente se sigue bien,
podemos conocer que hubo una como remisión del padecimiento y se puede retirar el medicamento. O sea, es un antidepresivo, dependiendo del caso, se puede retirar porque el padecimiento, por así decirlo, se curó. Entonces, en los antidepresivos hay muchos. Y aquí hay, pero todos, hasta ahorita, más bien, aquí para que un paciente mejore tanto en una situación de ansiedad o depresión, es más bien, no tanto hay como que el mejor antidepresivo o el mejor ansiolítico, sino más bien es la manera en cómo va a reaccionar el paciente ante determinado medicamento. Porque todos, ahora sí que no hay ahorita un antidepresivo que haya demostrado mayor eficacia que algún otro. Más bien los antidepresivos, todos muestran la misma eficacia, más bien dependiendo del paciente, y el tiempo en el que van a actuar, en el que van a empezar a hacer efectos en 4 semanas. No hay alguno que no hay alguno que sea más rápido que otro, o sea, no es la manera. Entonces, mucho de lo que vemos son pacientes que tienen ansiedad e insomnio, es común. En el tiempo que hace el tratamiento del antidepresivo ansiolítico el efecto, se puede dejar un medicamento que haga que tenga estos efectos y retirar la ansiedad, o sea, por así decirlo, retirar la ansiedad y el insomnio. Eso se puede resolver porque son medicamentos muy rápidos. Estos son los medicamentos, por ejemplo, lo común, el alprazolam, el clonazepam, lorazepam. Son medicamentos que tienen se tiene este concepto, que pueden generar adicción. Como he mencionado, los antidepresivos no generan adicción. No existe algún antidepresivo que tenga esa como estructura química de tener esta capacidad de generar adicción. Más bien lo que puede pasar es de que un paciente que le vaya bien, un paciente que vaya bien en tratamiento, que finalice el tratamiento, que se le retire el medicamento, lo que puede ocurrir es que en pocos días puede haber una recaída de depresión o de ansiedad, pero eso no es tanto como una adicción al medicamento, más bien es de que la naturaleza del padecimiento del enfermo nos indica que, de que este enfermo requiere más tiempo de tratamiento, no es tanto de que haya habido una adicción al antidepresivo, no existe la manera. De los medicamentos que te había mencionado, de estos de la familia de benzodiazepinas, que son los que pues, son los únicos que podemos considerar causan adicción en la manera en que tratamos pacientes. Estos medicamentos se indican al principio por estos dos síntomas, la ansiedad y el insomnio, y estos son rápidos y principalmente ayudan al paciente a poder dormir en lo que el antidepresivo va haciendo efecto, porque el paciente, al ya no estar deprimido, al ya no estar ansioso, secundariamente va a poder dormir bien, sin ninguna otra sedante, ¿no? Pero como te he mencionado, el antidepresivo puede tardarse 4 semanas o hasta más, o si no funciona hay que cambiar de medicamento, y es como esperarnos otras semanas, mientras uno tiene que usar esta familia de medicamentos, como tengo que tiene el concepto que son adictivos, como se conocen como las benzodiazepinas, familia de las benzodiazepinas que tienen el sentido de ayudar al paciente a dormir y a no estar tan ansioso en lo que el medicamento principal va haciendo el efecto. Pero el promedio de usar, más bien, ya cuando el paciente tiene una mejora satisfactoria con el antidepresivo, de manera gradual se va retirando el medicamento, ya sea el de la familia de benzodiazepinas, ya sea clonazepam, alprazolam, etcétera. Y esa es la manera en cómo un paciente o sea, puede llevar un tratamiento sin tener un problema de adicción. O sea, el medicamento para el sedante o el medicamento que retira así rápidamente síntomas de ansiedad se usa un tiempo de 1 mes a 3 meses y después se va retirando de manera gradual porque el paciente ya no lo necesita. Lo que yo le mencionaba a los pacientes, llevar un tratamiento bien supervisado, porque pues así que pues, somos los especialistas en manejar estos medicamentos y sabemos la manera en qué momento el paciente ya no lo va a requerir y se puede retirar el medicamento. Y la manera en cómo se debe retirar el medicamento, porque también si se retiran de una manera errónea, pues esto puede generar en el paciente pues un rebote. O sea, yo refiriéndome no a los antidepresivos, sino más bien a la familia de benzodiazepinas, un rebote de ansiedad e insomnio en el paciente. Entonces, no son medicamentos peligrosos, pero
Y el tomar estos medicamentos no significa que se vayan a ser adictos, más bien es un tratamiento que se puede usar en el tiempo que sea necesario, en el tiempo que sea necesario, pero no sería de que el tomarlos no es equivalente a hacerse adictos. Más bien, sí le va a ser de utilidad por alguna temporada, pero no es equivalente a hacerse adictos. Y más bien aquí quienes sí desarrollan adicción a estos medicamentos son pacientes quienes adquirieron el medicamento por alguna otra vía, ya sea de que la comadre, la hermana le empezó a dar que no podía dormir, estaba ansioso, le empezó a dar tabletas de clonazepam y empezó a tomar media, después una, y ya después de 2 años ya se tomaba dos, ya después de 3 años se tomaba tres, y no mejoró. Ese es el problema con esos medicamentos, pierden su efecto. Y no tienen, por así decirlo, los antidepresivos, que tienen estos dos componentes, antidepresivo ansiolítico, tienen un efecto, por así decirlo, como curativo de padecimientos tanto de ansiedad como de depresión. Las benzodiazepinas no, únicamente alivian un rato la ansiedad y el insomnio, pero hasta ahí, no hacen más cosas. Y pierden su efecto conforme transcurren las semanas o los meses. El antidepresivo no, el antidepresivo transcurre las semanas, los meses, los años y mantiene su efecto. Por eso es de que generalmente personas quienes tienen un padecimiento de adicción al clonazepam, al alprazolam, es porque generalmente adquirió el medicamento por otra vía. Es que fueron con algún médico quien le estuvo dando el medicamento por mucho tiempo y ya después ya no supo qué hacer con el paciente y lo canalizó con el psiquiatra, o alguien le estaba dando el medicamento o por alguna razón de alguna otra vía lo están adquiriendo y lo están teniendo sin control. Puede haber pacientes, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad generalizada que requieran como base de tratamiento, o sea, como por así decirlo, el alivio, la cura, un medicamento, suponiendo la sertralina, venlafaxina, duloxetina, algo así, que es el medicamento tipo como curativo. Pero puede ser pacientes con suponiendo, ¿no?, un caso, un trastorno de ansiedad generalizada, quienes nunca tomaron como un tratamiento completo, únicamente se enfocaron a tomar benzodiazepinas, las situaciones de que no van a aliviarse no van a tener la cura del trastorno de ansiedad generalizada y van a tener la secuela de la adicción o dependencia, bueno, la adicción a las benzodiazepinas. Entonces, un paciente que acude a psiquiatría, más bien hay que ver que tratar, el sentido es tratar, aliviar el padecimiento, si es posible curarlo, ver la manera que se puede tener el objetivo de la curación, pero no tiene que haber, o sea, estando el paciente siendo constante en el tratamiento y estando en una supervisión adecuada del tratamiento, el paciente no debe tener ninguna preocupación de que se va a hacer adicto a alguna sustancia. E incluso hablando de medicamentos para dormir, hay medicamentos para dormir que no tienen esta característica como ser adictivos. Hay ya, por ejemplo, la quetiapina, que es un medicamento que no es controlado, es un medicamento pues, que yo uso mucho para tanto en la institución como en la consulta particular para tratar insomnio, medicamento que le funciona muy bien a los pacientes y no tienen ningún problema de adicción a este tipo de medicamentos. Y también tienen cierto efecto, por así decirlo, como curativo de ansiedad. Entonces, más bien aquí el paciente, yo les comento que tiene que iniciarlo con un tratamiento con tranquilidad, que todas las dudas tiene que aclararlas con uno, porque va a escuchar un montón de rumores, o ya sea de gente cercana o de alguna otra fuente. Entonces, aquí más bien el paciente tiene que iniciar con tranquilidad el tratamiento y estar también con la tranquilidad de que llevan un tratamiento con la supervisión adecuada y el paciente siendo disciplinado se va a aliviar y no tendría por qué tener alguna estación de adicción, algún medicamento. ¿Sí? Otro de los, igual de los prejuicios o de las situaciones es como efectos adversos, como sedación o aletargamiento. Sí. Sedación o letargamiento, ¿no? Entonces, muchos es frecuente, ¿no?, que los pacientes de primera vez me dicen, no, doctor, es que no quiero, bueno, hay otra cosa más, el engordar. Sí. El engordar con los medicamentos. Sí hay medicamentos que, bueno, por sí solos no incrementan de peso. Más bien lo que ocurre es de que incrementen el efecto adverso algunos medicamentos, variables, ¿no?, como antidepresivos, algunos que usan como, pues,
para, por así decirlo, incrementar el efecto antidepresivo en los que se utiliza. Se tiene el término médico de potencializadores o estabilizadores del estado de ánimo. Los medicamentos, algunos, por ejemplo, la olanzapina, no es un medicamento malo, pero es un medicamento eficaz, también eficaz como potencializador del estado de ánimo, pero es un medicamento que puede dar mucha hambre. Secundario al incremento del apetito, pues sí puede haber mucho incremento de peso. Entonces, también hay algunos antidepresivos, como la paroxetina o la mirtazapina, que son muy eficaces. Principalmente la paroxetina es muy eficaz para padecimientos de ansiedad, pero en el 30% de las personas llegan a tener el problema del incremento de peso, del incremento de apetito y secundariamente el incremento de peso. Eso entonces es frecuente que lleguen ya también los pacientes comentando de que no desean que el tratamiento les genere incremento de peso, pero principalmente de que no haya no haya sedación o letargamiento. Entonces aquí sí, generalmente la primera semana puede haber, o al comienzo puede haber molestias como náusea o mareo, lo común. Hablando de los padecimientos más frecuentes como la ansiedad o la depresión, medicamentos antidepresivos, ansiolíticos pueden generar la primera semana náusea y mareo. No tienen que ser efectos adversos indefinidos, sino que más bien, y son efectos, la mayoría de los casos, leves, tolerables. Pero si el efecto persiste de la náusea y el mareo, tienen que informar al médico para ver qué se puede decir. Por ejemplo, pasan 12 días, no se retira esto, ya hay que buscar otra opción de medicamento, porque no se va a quitar. Un tratamiento, lo que yo le he comentado a los pacientes, si va a un tratamiento tiene que funcionar, un tratamiento que funciona bien, tiene que ocurrir de que estar lo más pronto que se pueda, regresar a una función, a una vida normal, una actividad normal, no estar cerrado y descansar bien en la noche. Porque ese es el sentido. Incluso ya hay, hay empresas de medicamentos que tienen la competencia, que dicen, bueno, mi medicamento hace que, en comparación con aquel, hace que el paciente regrese a trabajar 3 semanas antes, ¿no? Entonces, como que es el gancho ya actualmente de que un medicamento puede hacer funcionar más pronto a otra persona, pero más pronto en comparación con otro antidepresivo, perdón. No ocurre así, más bien, como he mencionado, cada persona va a reaccionar diferente a un medicamento y puede ser que determinado medicamento no funcione para unos y tal medicamento sí funcione para otros, pero pues así que... y aquí el sentido, aquí como les comento a los pacientes, de que anotar, podemos recomendar determinadas dosis, ya sea iniciamos el antidepresivo y iniciamos el medicamento para que pueda descansar y no estar ansioso en la noche. Yo lo que siempre les comento es de que tienen que ver que estén reactivos, o sea, que las dosis que se les recomiendan estén despiertos en el día, o sea, tienen que tener una vida normal y descansar bien en la noche. Si están inicialmente observando un efecto de sedación, bueno, aquí es más bien de que el paciente nos busque para informar eso, de que no lo deje pasar, porque aquí eso no tiene que ocurrir. Más bien, al haber eso, el paciente nos tiene que informar y nosotros le recomendamos, se pueden comunicar al siguiente día o 2 días después, antes de la próxima cita, para uno recomendarles la modificación del medicamento para ver que no estén cerrados en el día y puedan dormir en la noche. Porque en la consulta particular es más fácil esto. En la consulta de la institución, pues generalmente va el paciente y nos busca ya al hospital y nos dice, ¿sabe qué? Pues está muy dormido mi familiar o ando muy dormido con mi medicamento. Ya ahí de manera rápida le decimos, ¿sabe qué? Retire esta dosis o quítale esto y ya si no se siente bien, pues viene otra vez. Igual en la consulta particular, pues no tiene que haber mucha comunicación. Siempre para que haya éxito en un tratamiento tiene que haber mucha comunicación entre el médico y el paciente, porque inicialmente el paciente puede tener dudas o miedo, o puede tener sí efectos adversos reales, y esto se va resolviendo fácil entre más comunicación se tenga entre el médico y el paciente. Rápido, o sea, entre más, puede ser que un paciente nos hable 3 veces al día, 3 veces la primera semana, ¿no? Pero ya cuando el paciente va viendo cómo funciona, va viendo de que se siente bien, va viendo de que está despierto, de que todo lo que escuchó ahí en la calle o de las comadres o de los familiares fue falso, pues
ya va a tener más confianza en el tratamiento, y ya después el paciente se va solo, o sea, ya nada más se queda con el antidepresivo y ya se va solo sin la necesidad de que el paciente ya no tiene la necesidad de como ya domina, por así decirlo, ya sabe, ya sabe las características del medicamento, ya domina, ya sabe lo que puede ser un efecto adverso, lo que no puede hacer, lo que sí puede comer, lo que no puede comer. Pero esto se logra pues teniendo mucha comunicación con el paciente, y porque pues sí me toca casos de pacientes de que estuvieron con otra persona en tratamiento y pues es muy angustiante, por ejemplo, esa calificación, porque es angustiante para el paciente en fin de semana, por ejemplo, no localizar a su médico, porque pues es de que el doctor está el viernes y el sábado y domingo, pues el paciente se queda sin nada, ¿no? Entonces, más bien, aquí pues hay que ser accesible, ¿no? Con el paciente, porque, como te he mencionado, entre más información tenga en los primeros días de tratamiento, entre menos molestias tenga el paciente, más se va a pegar y va a haber menos prejuicio de estos, va a haber menos prejuicio de este tipo de tratamientos, y se van a dar cuenta de lo que uno les dice. El tratamiento no le debe de generar ni aletargamiento, ni debe estar dormido, ni debe estar incapacitado, ni debe estar torpe, más bien es al revés. Tiene que, entre más pronto regrese una vida normal y una actividad normal, es mejor. Tiene que descansar bien la noche y estar bien despierto durante el día. Y pues es la manera en cómo uno puede, y también pues de que toda duda lo consulten con uno. O sea, otra de las cosas de que mucho los pacientes van, o familiares o pacientes van y buscan información en internet. A veces hasta el 70%, 80% de la información en internet puede ser falsa. Entonces, por eso he comentado con los pacientes de que toda duda hay que dirigirse con uno, porque tenemos la experiencia y el conocimiento para darle la mejor asesoría de cualquier cosa que pueda estar notando, ya sea de que hay algún síntoma que puede ser un efecto adverso del medicamento, o el síntoma puede deberse a alguna otra situación que está teniendo el paciente, ¿no? Que no tenga que ver ni con su enfermedad de ansiedad, depresión, ni con el medicamento. Entonces, aquí esto es el sentido, y sí es importante, claro, porque es de las muchas cosas, es como como el concepto de que va a haber, el paciente va a estar torpe, lento, dormido, sedado, y que va a seguir de forma indefinida. Eso es algo falso, más bien es al revés. Y entonces esto es algo como de los tabús o de los conceptos que muchas veces tienen los pacientes, de que no va a haber, de que va a haber sedación o letargamiento, pero no, más bien, entre más pronto regrese a una actividad normal es lo que buscamos. Y entonces, otra de las situaciones bueno, no me ha tocado de que a veces la renuncia del paciente de ir al psiquiatra es que asumen como este término de locura, o de que van a ir al psiquiatra y es equivalente a que uno de los dos va a canalizar a un hospital psiquiátrico o un manicomio. Sí. Bueno, primero, los manicomios ya no existen. Hace años, o sea, hace muchos años existieron. Ahorita ya únicamente hay hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos, esto debido a como que a la evolución de los medicamentos. Y es que no, pues así que no ha habido, en lo relacionado en todos los padecimientos psiquiátricos, en lo relacionado con antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, pues ha habido como avance como en los últimos 30 años más o menos. Antes no se tenían medicamentos como tan, por así decirlo, seguros o eficaces. Y no tenían estos medicamentos antes, me refiero a 1950, algo así, de esos años, no tenían la capacidad o sea, podían quitar síntomas, pero tienen muchos efectos adversos. Y aquí es donde ahorita hay más tecnología en los medicamentos y pueden llevar al paciente a que tenga una actividad normal y a retirar los síntomas. Entonces, en la actualidad ya no existen los manicomios, eso es falso, no existen camisas de fuerza, no existen tortura en los hospitales psiquiátricos. No hay hospitales psiquiátricos en los que el paciente ingresa, ya sea porque inició la enfermedad y hubo
Generalmente los criterios para ingresar a un hospital ya sea es riesgo de suicidio o riesgo de autoagresión, o por su padecimiento ya sea agresividad a terceros o problemas de conducta de trascendencia. Y es porque, por ejemplo, si un paciente, por muy, suponiendo, ¿no?, que tenga esquizofrenia, por mucho que alucine, mucho que tenga delirios, mientras no tenga agresividad, es un paciente que puede iniciar un tratamiento y estar en su casa, mientras no haya la conducta de agresividad. Un paciente que se siente muy deprimido, pero mientras no tenga como que el pensamiento, el objetivo de suicidio, es un paciente que puede estar tratando en su casa. Un paciente, lo contrario, un paciente en depresión que está decidido a suicidarse, ahí sí requiere el internamiento, pero es un internamiento normal. Por ejemplo, el paciente con neumonía llega al hospital general, con neumonía se alivia en un tiempo de unos 10 días, 14 días y se va a su casa. Algo similar acá. Un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia o enfermedad bipolar, ingresa al hospital psiquiátrico por ya sea síntomas y problemas de conducta o agresividad, se inicia el tratamiento, el paciente va mejorando y un tiempo de 4 semanas ya el paciente está fuera en su casa y tiene, pues, ve a su familia, o sea, no es como que un encierro así, es un internamiento normal. Más bien, pues sí pues sí, pero sí es en un hospital, por así decirlo, especializado, o sea, los pacientes únicamente en hospitales psiquiátricos, pero sí es importante esto, un hospital psiquiátrico no es equivalente a un manicomio. Ya los manicomios, como ustedes mencionan, no existen. Más bien todos los hospitales en el país funcionan como hospitales. El paciente se atiende, ingresa, se le trata y ya después, cuando hay una mejora satisfactoria, egresa a su casa, pero es un tiempo de por ejemplo, depresión, un tiempo de máximo 2 semanas, esquizofrenia bipolar, un tiempo, el paciente puede estar internado 4 o 6 semanas y se retira a su casa, o sea, y continúa el tratamiento de la consulta externa. Entonces, el término, por ejemplo, loco, pues ya no es algo que, es un término ya muy antiguo, no existe, no hay, el término loco no está como en los padecimientos mentales, y el que porque sí puede haber enfermedades como la esquizofrenia, o alguna demencia, en la que el paciente ya no tiene tiene una percepción errónea de la realidad o ya pierde la capacidad, por así decirlo, de tener contacto con el medio ambiente, con el exterior por su padecimiento, ¿no? Entonces, pero la mayor parte de lo que uno trata es depresión y ansiedad. Son pacientes quienes su juicio está adecuado, o sea, no tienen distorsión como de la realidad. Y, por ejemplo, muchos son de esos pacientes que toman antidepresivos o estos medicamentos para dormir, que no son, que no es, me ha tocado aclarar con los pacientes, decirles de que sabe que su enfermedad es de ansiedad, de depresión, los síntomas están hasta aquí, ansiedad y depresión, y no va a cambiar como algo de alucinar, perderse en la calle, perder la capacidad de percibir la realidad, etcétera. No, más bien es esto nada más. Hay otras enfermedades que así desgraciadamente les pasa a los enfermos, pero pues es un padecimiento diferente. Y la mayoría de los pacientes que tenemos son pacientes que no tienen esta situación como de perder el contacto con la realidad, sino que padeciendo de ansiedad y depresión, pues el paciente se puede sentir muy mal, pero va a estar como siempre con, por así decirlo, con esta capacidad de juicio adecuada, sin que haya situaciones como de delirio, alucinaciones. Entonces, pues siempre es otro de las situaciones como de estos miedos, ¿no? Estos prejuicios que hay en los pacientes al acudir con el psiquiatra. Bien. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que nos pudieras dar para las personas que nos están viendo? Bueno, mira, ahorita en lo que tiene que ver con la contingencia, hay que ver la diferencia. Hay pacientes, aquí de manera reactiva, puede haber ansiedad e insomnio, pero cuando un paciente, esto es importante, cuando un paciente va a requerir tratamiento y cuando no. Por ejemplo, si los síntomas son ocasionales, podríamos decir que mejor alguna adversidad económica que aparezca ahorita con la contingencia de la persona, no el paciente, la persona no duerma 3 o 4 días, pues eso no significaría un padecimiento y tampoco requeriría como un medicamento, sino que más bien es como un insomnio reactivo transitorio al estrés normal,
y un insomnio de 1 o 2 días, 3 días por una preocupación de una situación económica o que un familiar esté enfermo o algo relacionado al estrés ambiental que a nivel mundial se está viviendo, no requiere como un medicamento. Más bien, aquí hay lo que tenemos que ver en lo relacionado con la contingencia de pandemia es la constancia de los síntomas y qué tanto está afectando esto en la actividad del paciente, porque sí está la pandemia, pero aún así los síntomas pueden generar una disminución en la actividad normal del paciente que cuando por ejemplo una persona tiene síntomas constantes, más de 2 semanas, ya sea de ansiedad o depresión, ahí sí ya requiere un tratamiento de nuestra parte, porque esto ya no es una ansiedad del ambiente, más bien es un padecimiento que la contingencia de la pandemia pues viene a ser como algo que se agrega a situaciones que ya tenía más el paciente, ¿no? Entonces, las recomendaciones serían de que un malestar constante, que busquen una asesoría profesional, eh, ya sea de que siempre que haya este malestar, ya sea un familiar o, por ejemplo, la persona o el familiar, se enfoquen en buscar una asesoría, un tratamiento profesional. Y esto, bueno, no sé en otros estados, pero aquí en el estado por ejemplo, hay las instituciones, aquí ya cubren tanto consulta como algunos medicamentos para todo tipo de padecimientos psiquiátricos. Entonces, ya sea IMSS, ISSSTE o lo que es ahorita el INSABI, son áreas a donde se pueden dirigir los pacientes para poder iniciar algún tratamiento, pacientes que no tienen los recursos. Pacientes que tienen los recursos, pues sí, más bien pueden ahorita, por ejemplo, con la pandemia, solicitar, si se sienten mal, pueden ya sea ir a un tratamiento psicoterapéutico, psiquiátrico particular, y ahí uno les explica al paciente, ¿sabe qué? Lo que usted tiene no requiere tratamiento, puede tomar un medicamento 3 o 4 días para dormir y hasta ahí. O sabe que usted sí actualmente tiene como secuela una depresión grave, se requiere un tratamiento y esto es como algo extra, aparte de la ansiedad por el coronavirus. Eso sería primero buscar atención profesional, porque hay hay muchos farsantes, ¿no? Muchos pseudotratamientos, tanto en el área de psicología como de psiquiatría, quienes pues desgraciadamente enganchan mucho a los pacientes y pues no son pacientes que pues nada más pues le roban su dinero, por así decirlo, y pues no van a tener un beneficio y sí pueden tener como riesgo por algunas conductas que no son profesionales, son antiéticas, ¿no? Entonces, la segunda es siempre tener asesoría profesional cuando tengan alguna duda o alguna molestia con el medicamento. No aguantarse, o sea, no aguantarse que pase el tiempo y ya después dejar el tratamiento, sino ir a buscar al médico y si, por ejemplo, el médico no es accesible, pues buscar otra opción, otro tratante, porque pues esto es como la obligación de uno, ¿no? Estar con la eh, dar una orientación al paciente entre consultas, no tanto una consulta, sino entre consultas para una orientación breve, pues principalmente para que el paciente tenga claro de que si lo que está teniendo es un efecto adverso del medicamento o si pudiera ser alguna otra situación que tuviera que atender con algún otro médico o alguna otra situación especial. O sea, que más bien buscar al tratante, al profesional, en lugar de estar buscando respuestas en el internet, porque esto les va a generar más ansiedad, les va a generar más confusión, porque hay un montón de versiones distintas de lo mismo, y pues la manera en cómo pueden tener una solución a su padecimiento es por la asesoría de un profesional, ¿no? Entonces, esto es más bien evitar como estar recurriendo a redes sociales o a internet para buscar información sobre medicamentos, más bien dirigirse con su tratante, con algún profesionista, ¿no? Pues, ahora sí de que ir a un tratamiento, que tengan el concepto de que una enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otro padecimiento que puede hacerse crónico, va a generar malestar
y entonces no debe esto de generar como vergüenza, sino que la persona lo debe tomar como algo, pues por así decirlo, algo que es su derecho a atender, es su derecho a atender su salud, es su derecho a tener su salud mental, y por eso no debe ser como algo que genere como vergüenza, o que genere miedo, sino más bien es algo que tienen que ver que están haciendo algo, están de alguna manera protegiendo su integridad y su salud en general, ¿no? Bueno, entonces yo atiendo pacientes de los 18 años adelante, niños, adolescentes, los canalizo con un psiquiatra. Ahí pueden localizar, estoy aquí nada más en el consultorio aquí en Guanajuato, en el Hospital Médica Campestre. La calle es Manantial, número 103-105, Torre 3, Colonia Villa del Moral. El teléfono para solicitar cita es el 477-773-1789. O más fácilmente me pueden mandar un mensaje a mi celular, que es el 477-1515-330. Y ahí el paciente se puede comunicar conmigo para estar una cita, y yo ya le veo la manera como puede agendar cita. Únicamente redes sociales no tengo, bueno, es el Facebook, pero personal, pero ahora sí que para cualquier situación, pues me pueden localizar en el consultorio o en el celular. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya estado explicando esto tan importante, sobre todo que nos haya ayudado a entender que la psiquiatría está para ayudarnos y no es como para exactamente someternos a un tratamiento como si estuviéramos locos o de tortura. Y bueno, creo que eso le va a ayudar a muchas personas y además para que las personas dejen de sufrir y busquen atención a tiempo antes de que las cosas se vayan a llegar a complicar. Muchas gracias a ti por la invitación, y gracias por, así que de alguna manera, como transcurre el tiempo, hacemos, por así decirlo, este es un medio importante el que tienes para generar cultura en relación con los tratamientos de nuestra especialidad, los tratamientos psiquiátricos, y que la gente, la población en general vaya conociendo que es una situación de que es un tratamiento, pues, como cualquier otro padecimiento, y que pues puede haber algunas molestias con los tratamientos, pero son algo reversible, y que pueden ser todo tipo de molestia o situación adversa con los tratamientos, lo consultan con el médico, y tiene que haber la manera en cómo se pueden resolver. Y estar con la tranquilidad de que ir con el psiquiatra es un tratamiento seguro. Ir con el psiquiatra no es como estar loco, y tampoco es como tener que ser canalizados a un hospital psiquiátrico. Entonces, así que gracias más bien a ti por este espacio, porque de alguna forma es algo que se hace todos los días para generar cultura, y dar información y generar cultura de lo que verdaderamente es acudir a tratamiento con un psiquiatra, ¿no? De nuevo, gracias. Y también a ti que nos ves aquí en el podcast Solo Hoy, te agradezco que hayas estado. Te recuerdo seguirnos en nuestra página de Facebook, Podcast Solo Hoy, y suscribirse a nuestro canal de Facebook, también Podcast Solo Hoy. Gracias y hasta pronto.